días, mis hermanos. Dios me los bendiga a todos. Podemos tomar asiento. Vamos a darle la bienvenida con nosotros a Emil Swain, quien va a tener la segunda, o digamos que la plática de inicio del día de hoy, donde vamos a hablar sobre haciendo famoso a Jesús. Haciendo famoso a Jesús. Damos gracias a nuestro grupo de alabanza. Gloria a Dios. ¿Me pasas la Biblia, por favor? Buenos días. What a joy it is to be back together again to study the Word of God. Qué gozo es poder estar juntos nuevamente para estudiar la palabra de Dios. To have the treasure house of God's truth. Para tener el tesoro de la verdad de Dios. You know, the world oftentimes is searching around for the treasure house of truth. Ustedes saben, el mundo está muchas veces buscando por ese tesoro de verdad. And all the while it's under their noses in God's Word. Y todo el tiempo ha estado debajo de sus narices en la palabra de Dios. And they don't even realize it. Y ni siquiera se han dado cuenta. A number of years ago when I was pastoring, Hace un número de años, cuando yo pastoreaba, we started a school of ministry to train young men to serve the Lord. comenzamos la escuela del ministerio para enseñar a jóvenes en el Señor. We found a specific house that we wanted to rent and to use for that purpose. Encontramos una casa específica que queríamos rentar y utilizar para ese propósito. The house had a large lot of land, about 2.5 acres. La casa tenía mucha tierra, como 2,5 acres, And it was like a junkyard. y era como un basurero. There were broken down cars, Habían carros rotos, old bathtubs, tenían bañeras viejas, all kinds of trash and junk everywhere. todo tipo de basura y por todas partes. So we decided we needed to clean it up. Y decidimos que teníamos que limpiarlo. And after cleaning it up, Y después de limpiarlo, we decided that of all the trees on the entire property, decidimos que de todos los árboles en toda la propiedad, there was only one tree that we wanted to cut down. solo había un solo árbol al cual queríamos cortar. And so we cut the tree down. Así que lo cortamos. And after you cut a tree down, of course, you need to remove the stump. Y después de cortarlo, claro está, tú tienes que remover pues los restos. To do that, you typically have to dig around the tree a large trench. Para poder hacer eso, tú tienes que cavar alrededor del árbol y pues hacer una trinchera, So una then you could zanja. pour water in the trench, loosen the stump, and pull it out. Entonces, para poder sacar el tronco, tú tienes que echar agua alrededor y pues para que se afloje y entonces arrancarlo. And so as we were beginning to dig the trench, Y mientras comenzábamos a cavar esa zanja, as the axe came down into the earth, cuando el hacha comenzaba a bajar, a caer sobre la tierra, we heard the sound of breaking glass, escuchamos el sonido de cristales que se rompían. only to look down Solo para al ver abajo and find wads of cash sticking out of the ground. y hallar montones de dinero en efectivo que estaba saliendo de la tierra. $2,200 buried under the earth. $2,200 enterrado bajo la tierra. The man who said money doesn't grow on trees was right. El hombre que dijo que el dinero no crece en los árboles estaba en lo correcto. He just forgot to look under them. Solo que se olvidó de buscar debajo de ellos. And I couldn't help but wonder how many people over the course of years sat on that very spot where that money was. Y no me puedo evitar pensar en cuánta gente a través de los años se sentaron justo ahí donde estaba ese árbol. After all, these bills dated back to the 1930s. Después de todas estas, imagínense, facturas que vienen desde los 1930. How many people sat there maybe even worrying about their financial needs? ¿Cuánta gente se pone a pensar en todos esos problemas financieros? Distressed about how they're going to provide for their family. El estrés de cómo voy a poder proveer para mi familia. And right under their noses Y justo debajo de sus narices was a treasure beyond description. había un tesoro más allá de la descripción. Back in the 1930s, Allá atrás en los años 90. you could buy a house for about $4,000. What years? 90s? 1930s. En los 1930 tú podías comprarte una casa con ese dinero. You could almost buy a house, yeah. So that was a treasure, Así que eso era un tesoro and yet they didn't realize it. y no se dieron cuenta. How I praise God that we know where the treasure of God's truth is. Pero glorificamos a Dios porque sabemos dónde está el tesoro de Dios. You know, there's a lot of talk about purpose in our day and age. Saben, hay mucho a hablar sobre el propósito de nuestro tiempo. Everyone wants
wants to know what the purpose of man is. Todo el mundo quiere saber lo que el propósito del hombre es. People are searching here and there, all around, to and fro, to find out what the purpose of man is. La gente está buscando de aquí para allá, tratando de encontrar cuál es el propósito del hombre. And yet it's extremely simple. Y aún, bueno, es extremadamente sencillo. The purpose of man is to know his maker, El propósito del hombre es conocer a su hacedor, be known by his maker, ser conocido por su creador and make his maker known. y hacer su nombre conocido. Now let's get honest with ourselves this morning. Ahora vamos a ponernos honestos con nosotros mismos. The first two parts of that come very easily for us. Las primeras dos partes de eso nos llegan bastante fácil. It's something that we can find ourselves getting excited about. Es algo con lo que nosotros nos podemos poner bien entusiasmados. It's great to know God, isn't it? Es tremendo poder conocer a Dios, ¿verdad que sí? It's wonderful to be known by God, Es isn't it? maravilloso ser conocido por Dios. I mean, on earth, when people know someone famous, it's something that, they like to boast about. En la tierra, cuando nosotros conocemos a alguien famoso, realmente nos gusta jactarnos de eso. And when someone is known by a famous person, like a famous person recognizes them or knows their name, then they feel even more special. Y cuando nosotros conocemos a alguien famoso y esa persona famosa nos reconoce, pues nos hace sentir muchísimo mejor. And so for us as Christians, to know God and to be known by God is an exciting thing. Así que para nosotros ser conocidos por Dios y conocer a Dios es algo excitante. But typically, we find it extremely uncomfortable Pero típicamente nos encontramos muy inconfortables and very difficult y muy difícil to make God known. para poder hacer a Dios conocido. I mean, let me ask you a question honestly this morning. Déjame hacer una pregunta honestamente en esta mañana. How many of you would say that it comes easier for you ¿Cuántos de ustedes pueden decir que es más fácil para ustedes to worship God, alabar a Dios, to pray to God, orar a Dios, to gather together with God's people for fellowship? reunirnos juntos con el pueblo de Dios para tener comunión? How many would say it's easier for you to do that than it is to share the gospel with a stranger? ¿Cuántos de ustedes pueden decir que para ustedes es más fácil hacer eso que ir a compartir el evangelio? Right. ¿Verdad que sí? I relate to that. Yo me puedo relacionar con eso. In fact, years ago I worked with a man who used to be a police officer. Así que años atrás yo solía trabajar con un hombre que era un policía. He was used to confronting violent criminals. Él solía confrontar criminales violentos. And he said he would rather any day Y él decía que prefería cualquier día stand in a dark alley estar en un callejón oscuro with a gun pointed at him by a criminal con una pistola apuntándole a él por un criminal than to share the gospel with a little old lady. que compartir el evangelio con una señora viejita. Because it's hard enough for us as it is to talk to strangers about anything. Porque es difícil para nosotros hablar con extraños de cualquier cosa. And then you take the most uncomfortable subject imaginable and it makes it all the harder. Y entonces tomas el tema más difícil de poder compartir y eso se vuelve mucho más difícil. But think about it. Bueno, piensen en eso. The reason we're able to worship God, La razón por la que nosotros podemos adorar a Dios, the reason we're able to listen to the teaching of His Word, la razón por la que nosotros podemos escuchar la enseñanza de su palabra, the reason we're able to pray and participate in every Christian activity la razón por la que podemos orar y participar en toda actividad cristiana, is because God saved our souls. es porque Dios salvó nuestras almas. Because at some time or another, He used someone in our life to bring us the gospel of Jesus Christ. Porque en algún momento de nuestra vida Él utilizó a alguien para traernos el evangelio de Jesucristo a nuestras vidas. And evangelism is perhaps one of the most important topics we can talk about. Y evangelismo es uno de los tópicos más importantes de los que podemos hablar. Because the church will not be all that it can be Porque la iglesia no será todo lo que puede ser until it's fulfilling one of its main functions on earth. hasta que esté completando lo que es su principal función. As we talked about yesterday, Como hablábamos el día de ayer, we need to recognize that we were created to glorify God debemos reconocer que fuimos creados para glorificar a Dios, by bringing Him pleasure through our obedience. para traerle placer por causa de nuestra obediencia. We need to understand who we are as Christians Debemos entender quiénes somos nosotros como cristianos and what we're supposed to be doing on this earth. y qué estamos supuestos a hacer en esta tierra. And so for that, we'll look at 2 Corinthians 5, 9 through 20. Y por eso vamos a ver en 2 de Corintios, capítulo 5, del 9 al 20.
dice la palabra del 9 al 20. Por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. You know, sometimes we read certain passages in God's Word, Ustedes saben, algunas veces necesitamos ciertos pasajes en la palabra de Dios, and they don't strike us the way that they really should. y nos va a golpear de la manera que ellos deben de hacerlo. It's kind of like a painting that's hanging on a wall that you pass by day after day. Es como un cuadro que está en una pared y tú le pasas por el lado día tras día. For years, your eye has caught the same painting. Por años tu vista ha mirado el mismo cuadro, And suddenly, one day, you recognize something about it that you never realized before. y de repente un día tú te detienes y encuentras algo que nunca habías visto antes. God's Word here reveals something to us that we all need to understand. La palabra de Dios nos revela algo a nosotros que todos tenemos que entender. If you are in here and you're a Christian, Si estás aquí el día de hoy y eres cristiano, if you've been born again by the grace of God, si has nacido de nuevo por la gracia de Dios, then you need to understand this morning entonces necesitas entender en esta mañana that you are in ministry. que estás en el ministerio. Oftentimes we think of being in ministry as being maybe a full-time pastor, Muchas veces pensamos que estar en el ministerio es como ser un pastor, or maybe being an elder or a deacon. o tal vez ser un anciano, un diácono. But God's Word tells us here Pero la palabra de Dios nos dice aquí, that each of us has received a ministry from God. pero cada uno de nosotros aquí ha recibido un ministerio de parte de Dios. We are in full-time ministry. Estamos en el ministerio tiempo completo. We've been given the ministry of Se reconciliation, nos ha dado el ministerio de la reconciliación, the ministry of being used by God el ministerio de ser utilizados por Dios to bring His separated creation para traer esa creación que estaba separada back into fellowship with Him again. de regreso a la comunión con Él. And this is a ministry that we can fulfill Y este es un ministerio que podemos realizar because we've experienced it ourselves. porque lo hemos experimentado nosotros mismos. Paul says here that we ourselves were once dead, Pablo aquí mismo nos dice que nosotros mismos antes estábamos muertos, but He died for us, pero Él murió por nosotros, that those who live de manera tal que aquellos que viven should no longer live for themselves, ya no vivan para sí mismos, but for Him who died for them and rose again. sino para aquel que murió y resucitó. And this is so contrary to our nature as sinful people. Y eso es tan contrario a nuestra naturaleza como pueblo pecaminoso. Like I said yesterday, we love ourselves. Como dijimos ayer, nos amamos a nosotros We want to mismos. do what's comfortable for us. Queremos hacer lo que nos es We confortable. want to breeze through life enjoying the blessings of God Queremos caminar por la vida disfrutando de las bendiciones de Dios and never being inconvenienced. y nunca estar con inconvenientes. But notice what Paul said at the beginning here. Pero noten lo que Pablo está diciendo al principio.
He said that our calling is Él está diciendo que nuestro llamado es to be well pleasing to Him. en agradarlo a Él. Because brothers and sisters, we're going to stand before the judgment seat of Christ one day. Porque hermanos y hermanas, un día nosotros vamos a estar de pie frente al trono de Dios. We're going to give account for our lives. Y vamos a dar cuenta de nuestras vidas. And those who have, and considering that we have been saved and we've experienced the grace of God ourselves, Y considerando que hemos sido salvados nosotros y hemos experimentado la gracia de Dios en nuestras vidas, it should create in us a passion to make Christ known. eso debe de crear en nosotros una pasión para que Cristo sea conocido. And a compassion for the lost. Y una compasión por los perdidos. Because we were once among them. Porque antes nosotros estuvimos entre ellos. In 2 Timothy chapter 2, En 2 de Timoteo capítulo 2, Paul the Apostle talks about a great house. el apóstol Pablo habla de una gran casa. And how in this house there are vessels both for honor and dishonor. Y como en esta casa hay vasos, unos para honra y otros para deshonra. Vessels for common use Vasos para uso común and vessels for special use. y vasos para uso especial. And he tells us that we have the opportunity to become vessels of honor useful for God's glory. Y nos dice que nosotros tenemos la oportunidad de ser vasos de honra para la gloria de Dios. I remember before I became a Christian Yo recuerdo antes de yo ser cristiano that there was a certain phrase that was always considered negative when someone spoke it. que había una cierta frase que siempre era considerada negativa cuando alguien hablaba de ella. And that phrase is, I was used. Y esa palabra era yo fui usado. Whenever someone said, I was used, Cuando alguien dice yo fui usado, you always knew that something negative was going to follow. tú siempre sabías que algo negativo iba a continuar. But for us as God's people, Pero para nosotros como pueblo de Dios, is there any greater honor than to be able to say, no hay un mayor honor que poder decir I was used by God? fui usado por Dios. My brothers and sisters, life is quick. Amados y hermanas, la vida es rápida. Our life is like a vapor. La vida es como un vapor. It's like hot breath on cold air. Es como un vapor caliente en aire frío. It appears for a moment and then it's gone. Aparece por un segundo y luego se fue. My father, Mi padre, who lives with me, que habita conmigo, my actual biological father, mi padre biológico, mi padre que vive conmigo, just turned 103 years old. acaba de cumplir 103 años. I'm actually 65. Yo tengo 65. Plastic surgery does wonders. La cirugía plástica hace maravilla. Even though my father's 103, Aunque mi padre tiene 103, I can tell you that to him it feels as if though it were just yesterday he was a little boy. yo puedo decirte que para él se siente como que fue ayer que él era un pequeño niño. We need to live with eternity on our mind. Debemos vivir con la eternidad en nuestra mente. That at any second we will stand before the Lord. Porque en cualquier segundo vamos a estar de pie delante del Señor. And when we do stand before Him, Y cuando estemos delante de Él, we will want to have been people who were living in obedience and honoring Him. y vamos a querer tener gente que hayan estado en obediencia hoy y honrándole. Queremos ser como esa gente. I pray that we'll learn to follow the example Yo oro que podamos seguir el ejemplo of an individual that we're told about in the Gospel of Mark. de un individuo del cual se nos habla en el Evangelio de Juan. Please turn to Mark chapter 1, Vamos a Marcos capítulo 1, verses 35 through 45. versículos del 35 al 45. Marcos capítulo 1, versículo del 35 en adelante. Y dice el versículo 35: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Y él les dijo: vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Versículo 40. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús,
teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. It's hard for us to relate to something that we're not very familiar with in our day and age. Es difícil podernos relacionar con algo que no nos es familiar en nuestro tiempo. Leprosy is not something that we often see, especially in the United States of America. La lepra no es algo que nosotros podemos muy comúnmente ver, especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica. And so it's hard for us to connect with what this man actually went through in his life. Así que es difícil para nosotros podernos conectar con aquello por lo cual ese hombre pasó en su vida. Leprosy was the worst disease in the time of Christ. La lepra fue la peor enfermedad en los tiempos de Jesús. Leprosy was a bacterial infection that attacked the nervous system. La lepra era una bacteria que atacaba el sistema nervioso. It would begin with spots on the skin. Comenzaba con manchas en la piel. And little by little, the person would begin to lose the sense of feeling. Y poco a poco la persona comenzaba a perder la sensibilidad. Over time, their skin would begin to rot on their own body. A través del tiempo su piel comenzaba a pudrirse sobre ellos mismos. Because they began to lose the sense of touch, Y a causa de que perdían la sensibilidad de toque, they would begin to injure themselves in different ways. ellos comenzaban a lastimarse, a herirse a sí mismos de diferentes maneras. It wasn't uncommon that a leper would begin to lose body parts. No era raro que un leproso comenzara a caerse de piezas partes de su cuerpo. Sometimes their ears or their nose might fall off. A veces sus orejas y sus narices se les caían. Their fingers might fall off. Sus dedos se les caían. Their hand might fall off. Sus manos se les caían. A leper would become extremely disfigured. Un leproso venía a estar extremadamente desfigurado. It was said that sometimes a leper would even resemble a lion because their face would become so disfigured. Decían que a veces un leproso podía parecerse hasta como un león por la manera tan desfigurada de su rostro. And so here this man who was a leper, Y aquí estaba este hombre que era un leproso, who was an outcast, que era un expulsado, because lepers were not allowed to live in the midst of normal society. porque a los leprosos no se les permitía vivir en medio de la sociedad normal. They were removed from their home. Ellos eran removidos, echados de sus casas, They were cut off from their friends and family. expulsados de sus amigos, de sus familias. They had to live in solitude. Tenían que vivir en soledad. When they walked the streets, they had to cover themselves. Cuando caminaban por la calle debían cubrirse su They rostro had to cry out, unclean, y tenían que unclean. gritar impuro, impuro. People hated lepers. La gente odiaba a los They leprosos, despised them. los despreciaban, They ran from them. huían de ellos. And so here this leper heard about this one called Jesus. Y así que de repente este leproso escuchó de ese llamado Jesús, The one who had the ability to actually heal him of this disturbing and destructive disease. el que tenía la habilidad de actualmente limpiarlo de esta enfermedad tan destructiva. And so, against all that would be normal in that society, he comes and approaches Jesus. Así que en contra de todo lo que la sociedad le decía, él vino y se acercó a Jesús And he cries out to him, y él clamó a él: "If you're willing, you can make me clean." si quieres, límpiame. And notice what it says. Noten lo que él dice. And Jesus moved with compassion, Y Jesús fue movido a compasión. stretched out his hand and Yes. touched him. Entonces él extendió su mano y le tocó. How amazing is that? ¿Cuán sorprendente es esto? That the God of the universe, Que el Dios del universo, the one who spans the entire universe with his hand, el que extendió el universo completo con su mano, the one that the Bible tells us the universe cannot contain, el que dice que el universo no lo puede contener, the one to whom this man would have been microscopic in comparison to his size, aquel que para quien ese hombre hubiese sido microscópico comparado con su tamaño. he was moved with compassion.
ese fue movido a compasión. What an example that is to us. ¿Qué ejemplo es para nosotros? If we're truly God's people, Que si verdaderamente somos el pueblo de if Dios, we're truly indwelt by that God of the universe, si verdaderamente ese Dios del universo habita en nosotros, if we've experienced the compassion of that God, si hemos experimentado la compasión de ese Dios, how compassionate should we be towards the lost? cuán compasivos debemos de ser nosotros para con los perdidos. And so in his compassion, Así que en su compasión, Jesus did the unthinkable with this man. Jesús hizo lo impensable con este hombre. He reached out and he touched him. Él extendió su mano y le tocó. No one touched lepers. Nadie toca a los leprosos. But the compassion of Christ led him to do the unthinkable in the eyes of others. Pero la compasión de Jesús lo dirigió a hacer lo impensable a los ojos de los demás. And so he touched him Y por eso le tocó and he healed him. y le sanó. And in an instant he was transformed. And then we read something that is mind-blowing. Entonces leímos algo que nos vuela la cabeza. After Jesus touched and healed this leper, Después que Jesús tocó y sanó a este leproso, it says that he strictly warned him dice que le advirtió estrictamente and he sent him away y le envió and he told him y le dijo not to say anything que no diga nada to anyone. a nadie. What? ¿Qué onda? Seriously? ¿Serio? I mean, can you imagine what this man had gone through in his life? ¿Pueden ustedes imaginarse por lo que pasó este hombre en su vida? Cut off from his friends, Expulsado de sus amigos, his family, de sus amigos y su familia, maybe his wife and children, tal vez hasta de su esposa y de sus hijos. was living a life of rotting as he lived, Él estaba viviendo una vida pudriéndose mientras aún estaba vivo. had absolutely no hope, Tenía absolutamente ninguna esperanza, was on the brink of death, a punto de morir. and now he is totally, radically, 100% transformed and healed and restored. Y ahora está radicalmente, completamente transformado con un parpadear. And then Jesus says to him, Y entonces Jesús le dice a él, don't tell anyone. no le digas nada. That makes me laugh. Eso me hace reír. Because how could you not tell people when you've just been transformed like that? ¿Cómo tú no le puedes decir a la gente cuando tú has sido transformado de semejante manera? And I could see this leper looking at Jesus Y yo puedo ver a este leproso mirando a Jesús. and going, Y va y le dice, okay. ¿qué? And look at what he did. Y mira lo que hizo. It says, but he went out Pero la Biblia dice que entonces él se fue and he began to freely proclaim it y empezó a proclamarlo libremente, so that Jesus could no longer openly walk into the city. de tal manera que ya Jesús no podía caminar abiertamente en la And ciudad. people were coming to Jesus from every direction. Y la gente estaba viniendo a Jesús de todas direcciones. This man single-handedly Este hombre con una sola mano and by himself y por sí solito, made Jesus famous. él hizo a Jesús famoso. And can you blame him? ¿Y lo pueden culpar ustedes? Now, brothers and sisters, Hermanos y hermanas, we share some similarities with this leper. compartimos cierta similitud con este leproso. And we also share some differences. Y también compartimos algunas diferencias. The similarities are these. Las similitudes son las siguientes. We had a very devastating disease. Nosotros tenemos una enfermedad devastadora. Secondly, we were touched by Jesus and healed of that disease. Segundo, nosotros fuimos tocados por Jesús y sanados de esa enfermedad. And thirdly, like this man, Y en tercer lugar, de la misma manera que este hombre, we were given a command by Jesus. se nos dio un mandamiento por Jesús. That's where the similarities end. Ahí es donde terminan las similitudes. Here are the differences. Aquí están las diferencias. Even though, like this man, we had a disease, Aunque como con este hombre tuvimos una enfermedad, our disease is far greater than the disease that this man had. nuestra enfermedad es mucho más grande que la enfermedad que este hombre tiene. We were plagued by the disease of sin.
Fuimos engañados por la enfermedad del pecado. We were enemies of God. Éramos enemigos de Dios. We were lost and blind. Estábamos perdidos y ciegos. Our wickedness as a part of this disease was beyond description. Nuestra maldad como parte de esta enfermedad era mucho más allá de lo que podemos describir. That's a big difference. Eso es una gran diferencia. Secondly, while we were touched by Jesus and healed, En segundo lugar, mientras fuimos tocados por Jesús y fuimos sanados, our healing was far greater. nuestra sanidad fue mucho mayor. Because we were healed Porque fuimos sanados from the judgment del juicio of hell del forever. infierno para siempre. Because even though this man could have been physically healed, Porque aunque este hombre hubiera sido sanado físicamente, one day he would die of something. un día él iba a morir de algo. But we have been healed eternally. Pero nosotros hemos sido sanados eternamente. And finally, Y finalmente, like this man, we were given a command. de la misma manera que este hombre se nos ha dado un mandamiento, But our command is far different. pero nuestro mandamiento es muy diferente. This man was commanded not to say anything. A este hombre se le dio la instrucción de no decir nada. But Jesus has commanded us to go into all the world and preach the gospel to every creature. Pero Jesús nos ha comandado que vayamos a todo el mundo y que prediquemos este evangelio. So brothers and sisters, think about it. Así que, amados hermanos y hermanas, piensen en esto. If we had a far worse disease than this man, Si tenemos una enfermedad mucho más peor que la de este hombre, if we received a far greater healing than this man, si hemos recibido una sanidad mucho mayor que la de este hombre, and if we were commanded, unlike this man, to go and to tell everyone about that healing, y si se nos ha ordenado que vayamos a todas partes y digamos sobre esta sanidad, how much more popular should we make Jesus? ¿cuánto más popular nosotros deberíamos hacer a Jesús? You know, we live in a world today that's full of man-made heroes. Ustedes saben, vivimos en un mundo que está lleno de héroes hechos por los hombres. And when I say man-made heroes, I'm talking about those who've been lifted up in the eyes of men Y cuando yo hablo de hombres hechos, de héroes hechos por los hombres, me refiero a los ojos de los hombres. because of the effect that they've had in people's lives. Por el efecto